Hola amigos, soy la doctora Astrid Rosales Velázquez, médico geriatra. Les doy la más cordial bienvenida al primer curso de nefrogeriatría. Espero que les sea de gran utilidad. Muchas gracias por su participación. ¿Y por qué es tan importante que estemos aquí? Porque nuestros pacientes adultos mayores tienen muchas comorbilidades. En muchas ocasiones son vulnerables, por lo cual necesitamos tener un diagnóstico acertado para ofrecerles el mejor tratamiento. El día de hoy, el objetivo de mi plática van a ser dos. El primero, hablar sobre la epidemiología de la enfermedad renal. Y el segundo, cómo detectar la enfermedad renal en el adulto mayor, porque muchas veces esto se vuelve muy complejo. Hay que tener en cuenta que la enfermedad renal es un gran problema, no solo en cuestiones económicas, porque sabemos que implica un gasto económico importantísimo, no a nivel nada más institucional, sino también a nivel privado. Pero ¿qué es lo que lo hace tan complicado? Que los pacientes que sufren enfermedad renal van a tener complicaciones cardiovasculares, van a perder capacidades funcionales. Entonces, si tenemos un paciente que supongamos que a los 50 años presenta enfermedad renal, la causa más frecuente, pues diabetes mellitus, ¿no? Entonces, a los 50 años empieza con datos de daño renal. Este paciente va a tener un envejecimiento acelerado, secundario a que va a tener un proceso inflamatorio crónico, va a estar mediado por interleucinas. Además, este paciente va a empezar a perder funcionalidad. ¿Y qué le va a pasar? Que va a llegar a la discapacidad e incluso a la muerte. Por eso es tan importante que tengamos intervenciones tempranas para evitar estas complicaciones en nuestros pacientes. Hay que tener en cuenta que muchos de nuestros pacientes viejos no tienen un envejecimiento exitoso, tienen muchas enfermedades, tienen muchos medicamentos y además tienen a lo mejor en ocasiones síndromes geriátricos. Entonces pues todos somos como una máquina, somos como engranes. Se van sumando factores negativos que hacen que nuestro paciente caiga en un estado de fragilidad. Entonces, aunado a la enfermedad renal crónica, nuestro paciente va a presentar discapacidad, hospitalizaciones e incluso pues llegar a la muerte. Desde 1999 se han propuesto ecuaciones para dejar a un lado únicamente la creatinina. Entonces, pues está lo que sabemos, el CKD-EPI, el MDRD, para calcular tasas de filtración glomerular. Y se han dado cuenta que conforme vamos envejeciendo, los pacientes van perdiendo esta función renal. Entonces, pacientes arriba de 70 años ya tienen la tasa disminuida, con una prevalencia de 46.9%. Es un número bastante elevado, tomando en cuenta que estas fórmulas pues, nos han ayudado a detectar más pacientes con daño renal. A nivel mundial, no tomando en cuenta grupos de edad o cuestiones específicas, únicamente tomando en cuenta mujeres y hombres, el 15% de nuestros pacientes a nivel mundial van a tener enfermedad renal crónica. Desafortunadamente en México no hay muchas estadísticas como a nivel global. A lo mejor hablan a nivel de IMSS, a nivel de ISSSTE o incluso de General de México, que son los que más sacan prevalencias. Pero se han dado cuenta que de todos los pacientes, obviamente la mayor prevalencia es en pacientes arriba de 60 años, en un 35%. Actualmente nos guiamos por las guías CADIGO, publicadas desde el 2013. ¿Y estas cómo definen enfermedad renal crónica? Comentan que es un filtrado glomerular por abajo de 60 mililitros minuto, o que tengas una biopsia renal con lesión demostrable, o que tengas albuminuria o algún sedimento activo. Y de ahí la clasifican en grados, del grado 1 al grado 5, y tomando en cuenta la albuminuria, que va en un A1 menos de 30, en un A2 de 30 a 300 y en un A3 arriba de 300. Entonces, pues es así de fácil, solamente con un filtrado menos de 60, así de sencillo. Evidentemente no es así de fácil en los pacientes viejos. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes viejos, sin profundizar tanto en fisiología de enfermedad renal, porque ahorita van a comentar más adelante, sabemos que el riñón, en cuestiones macroscópicas, va a perder volumen,
va a tener ciertas características diferentes a un riñón joven. Va a presentar mayor cantidad de quistes. Se ha visto que conforme envejecemos, esta cantidad de quistes va aumentando. Cuando somos más jóvenes, a lo mejor no tenemos ningún quiste, pero conforme vamos envejeciendo, van aumentando el número de 2 o hasta incluso más de 3. ¿Qué cambios macroscópicos vamos a tener? Para empezar, como ya comentamos, disminuye el volumen. ¿Pero por qué disminuye el volumen? Porque la corteza va a ir disminuyendo conforme envejecemos y la médula va a ir aumentando. Entonces se vuelve como una clase de compensación renal, pero al final de cuentas se reduce. Y otro factor importantísimo, secundario a los cambios fisiológicos del envejecimiento, o sea, de un riñón normal, es la esclerosis. Los glomérulos se empiezan a fibrosar. Entonces, aquí lo clasificaron de acuerdo a cambios histopatológicos que tenía el riñón. En pacientes jóvenes, pues evidentemente no hay cambios, no hay cambios importantes. Pero más adelante hay cambios a nivel tubular, a nivel glomerular, hay fibrosis intersticial. Entonces, todos estos cambios hacen que ese riñón esté sufriendo. ¿Y qué nos va a dar como consecuencia estos cambios? Pues obviamente una disminución en la tasa de filtración glomerular y del flujo plasmático renal efectivo. Sabemos que a los 30 años de edad alcanzamos nuestro pico máximo de función renal, que son 140 mililitros minuto, y en el mejor de los casos, porque muchos ni a los 30 años logran alcanzar esa filtración tan buena. Pero cada vez por década vamos perdiendo 8 mililitros minuto. Entonces, cuando tengamos mayor edad, obviamente nuestra tasa de filtración se va a ir disminuyendo, como proceso normal del envejecimiento. Diferentes autores han publicado que los pacientes a los 70 años, aproximadamente el 50% tienen una tasa de filtración glomerular de 60 mililitros minuto. Entonces, pues nos metemos a un gran problema, porque entonces no todos nuestros pacientes son iguales. Los pacientes viejos son heterogéneos, es un grupo muy diverso. No podemos clasificarlos a todos en un mismo grupo. Entonces, lo que se propone es clasificar a los pacientes, primero, aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, secundario a riesgos directamente al riñón, por ejemplo, una glomerulopatía tipo A o que ya tienen nefropatía diabética per se. Segundo grupo, aquellos pacientes viejos que tienen comorbilidades, que ya tienen diabetes o que tienen hipertensión y que pudiera ser que este daño les condicionara enfermedad renal más adelante. Y aquellos pacientes que únicamente tienen una tasa de filtración glomerular baja, secundario al envejecimiento. Entonces tenemos 3 grandes grupos de pacientes viejos. Entonces, para enfatizar, tenemos que los cambios renales fisiológicos del envejecimiento difieren en muchos aspectos a la disminución de tasa de filtración glomerular secundaria a enfermedad renal crónica. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo y cómo vamos a poder confirmar la enfermedad renal crónica en los pacientes viejos? Ya aquí me adelanté un poquito y supongamos, nos llega a la consulta un paciente hombre de 78 años, pues no somos ni africanos ni americanos, ¿no? Entonces, haciéndole el cálculo, tiene creatinina de 1.2 y por CKD-EPI nos salen 57.6. Entonces nosotros lo vemos y decimos, chispas, es un grado 3, ¿qué vamos a hacer? Nos imaginamos a un paciente viejo, un paciente a lo mejor ya en malas condiciones, decimos, no, pues está muy mal. Pero resulta que nuestro paciente no es así, es un paciente que hace ejercicio, ¿no? Entonces a lo mejor tiene una creatinina basal en 1.2, pero porque no tiene sarcopenia, no tiene pérdida de músculo. Entonces, pues tiene una tasa de filtración glomerular a lo mejor normal, esperada para su edad, y no tenemos que alarmarnos. Ponemos otro ejemplo, llega otro señor, igual, pues obviamente nosotros no somos ni africanos ni americanos, y tiene una edad de 85 años, con una con una creatinina de 0.7, y le sale la tasa de filtración por CKD-EPI en 86.1.
Entonces, ¿cuál sería nuestro comentario? Usted está como quinceañero, señor. Usted está perfecto, vaya. Pero realmente, si vemos a nuestro paciente, probablemente es un paciente que está frágil, que tiene sarcopenia y que ya tiene cierta dependencia. Entonces, por eso, estas fórmulas a veces llegan a ser un poco engañosas. Entonces, aquí se complican las cosas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Las guías CADIGO mencionan que aquellos pacientes que tengan tasa de filtración glomerular de 45 a 59 mililitros minuto, sin otros marcadores de daño renal, hay que estimar la tasa de filtración glomerular basado en cistatina C o en creatinina cistatina. El problema con esto es que obviamente ya vimos que la creatinina pues, se afecta con el músculo y que la cistatina también se eleva en otras enfermedades crónicas. Entonces, bueno, al final de cuentas pues tampoco es tan confiable. ¿Pero qué podemos hacer? Cuando nos llega un paciente con tasa de filtración glomerular baja, hay que buscarle síntomas, signos, anomalías de laboratorio que nos ayuden a identificar si realmente está cursando con enfermedad renal o no. Algunos de los cambios, obviamente sabemos que la enfermedad renal crónica, ya sabemos que es un proceso inflamatorio crónico, que está interviniendo la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, y tomar en cuenta las diferencias entre un riñón viejo, es decir, un riñón solamente envejecido, y cambios que sí sufre el riñón con enfermedad renal crónica. Primero que nada, la función tubular. Si es un riñón envejecido únicamente va a estar normal. Si es un riñón con enfermedad renal crónica, obviamente va a estar disminuido. ¿Qué pasa con la eritropoyetina? En el envejecimiento exitoso, envejecimiento habitual, tiene que estar normal. La anemia no es algo esperado en adultos viejos sanos, ¿sale? Si tiene enfermedad renal crónica, probablemente tenga anemia y tenga la eritropoyetina baja. ¿Qué va a pasar con los niveles de calcio, de magnesio, de fósforo? En un riñón envejecido va a estar normal. En un riñón con enfermedad renal crónica, el calcio va a estar disminuido, el magnesio va a estar normal y el fósforo va a estar elevado. Y esto nos va a generar pues, riesgo de osteopenia y osteoporosis. La PTH y la vitamina D en riñón envejecido normal y en enfermedad renal crónica pues va a estar la PTH incrementada y la vitamina D va a estar disminuida. ¿Qué pasa con los niveles de urea? Evidentemente en la enfermedad renal crónica pues va a estar aumentado, ¿no? Y en un riñón sano no va a haber mayor problema. Respecto al uroanálisis, es algo que nos ayuda muchísimo a identificar si el riñón está sufriendo o no. Si tiene hematuria o tiene proteinuria, ojo, ese riñón tiene daño, o sea, algo le está pasando a ese riñón y no hay que dejarlo a un lado. Aunque tenga una proteína de 40, una proteína baja, ese riñón nos está avisando que tiene algo, entonces hay que buscarle. Entonces, hablando de albuminuria, que es un marcador como que muy importante para daño renal, hay que estimar la tasa de excreción de albúmina. Ya hay fórmulas que nos engloban lo que es el género, la edad y la raza. Y pues ya datos muy importantes, así como los tips, ¿no?, que nos podemos quedar en esta ponencia, los datos que son muy útiles. El primero es que no existen terapias comprobadas para detener o revertir la disminución de tasa de filtración glomerular secundario al envejecimiento o a la edad. Los inhibidores de la angiotensina o darle dietas restringidas en proteínas, se ha visto que puede condicionar que nuestro paciente presente deterioro funcional. Entonces, lejos de ayudar, lo vamos a perjudicar. Y los inhibidores de angiotensina o algunos otros medicamentos para ayudar con la hiperfiltración y estar como que tranquilos nosotros de que es que ya orina más, nos va a generar mayor aumento de nefroesclerosis. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con qué recetamos a nuestros pacientes. Lo que sí es que cuando tú identificas una tasa de filtrado glomerular secundaria al envejecimiento, sí hay que ajustar los fármacos. Eso sí es muy importante, porque obviamente también va a haber cambios en la absorción, biodisponibilidad, y entonces nuestros pacientes pueden sufrir los efectos adversos de los medicamentos, sobre todo los liposolubles. Entonces, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Las pérdidas de nefronas asociados
con el envejecimiento hace que nuestros adultos mayores sí estén más vulnerables a presentar lesiones renales agudas. Entonces, aquí sí nos compete un poco más, hay que evitar darle AINES por tiempos prolongados, someterlos a medio de contrastes, evitar que tengan deshidratación, para que nosotros no favorezcamos que vaya a progresar ahora sí a una enfermedad renal crónica. Y bueno, aquí viene otro tema de controversia sobre donantes renales, porque bueno, sabemos que hay muchos intereses de por medio, muchas situaciones económicas, pero actualmente comentan que la tasa de filtración glomerular no excluye para que los adultos mayores se conviertan en donadores de injerto renal. Se han hecho estudios en pacientes arriba de 78 años que han donado su riñón y se ha visto que la sobrevida incluso es mayor. Aquí bueno, yo lo sentí un poco, fueron 219 pacientes, se me hizo a lo mejor un poco truculento, ¿no? Porque, no sé, porque en Noruega dicen lo contrario, en Noruega comentan que no, que realmente los pacientes que donan tienen una mortalidad mayor, ¿no? Pero bueno, habrá que ver más estudios y determinar si realmente estos pacientes con tasas de filtración glomerular baja pudieran ser candidatos a donar riñón, incluso si son mayores de 70 años, ¿no? O sea, es algo muy interesante. Y las disminuciones típicas relacionadas con la edad no tienen o tienen muy poco efecto sobre la esperanza de vida. Se ha visto que la mortalidad de los pacientes no aumenta como tal. Un paciente que tiene enfermedad renal crónica no se va a morir a lo mejor por eso. Un paciente que tiene tasa de filtración glomerular baja, secundaria al envejecimiento, probablemente no se muera por enfermedad renal crónica. Simplemente a lo mejor por alguna otra comorbilidad va a fallecer. Sí, no, está muerto. En cambio, los pacientes que tienen tasas bajas de filtrado glomerular, incluso pudieran tener otras comorbilidades, tener riesgo cardiovascular aumentado o alguna otra situación, pero hay que estarlos vigilando únicamente, más no ponernos tampoco en alarma, ¿sale? Ya para casi concluir, una fórmula que se me hace muy útil para tratar de diferenciar un paciente con enfermedad renal crónica real o un paciente versus un envejecimiento habitual, es esta fórmula, es una ecuación que se llama de Hughes y toma en cuenta lo que es el hematocrito, toma en cuenta lo que es la urea y sobre todo la edad del paciente. Entonces, así podemos discriminar si nuestro paciente está cursando con una enfermedad renal crónica como tal o no, ¿sale? Y ya, para concluir, hay que tener en cuenta que los pacientes arriba de 70 años, aproximadamente el 50% tienen una tasa de filtración glomerular baja, abajo de 60 mililitros minuto. Entonces puede ser complicado, pero no todo es enfermedad renal crónica. Bueno, pues muchas gracias y espero que sigan disfrutando este increíble curso. Que tengan un buen día.